pues, después que nos despejamos la garganta, ¿verdad?, para poder cantarle al Señor. Hoy voy a hablar sobre el arca en su templo. El arca en su templo, por eso está en Apocalipsis. Porque muchos piensan, bueno, ya esto del arca pues ya pasó. No, es que hay un símbolo muy grande, o sea, un tipo muy grande, y tenemos que descubrirlo. Porque las cosas de Dios hay que descubrirlas por el Espíritu Santo. O sea que las cosas que el Señor ha escrito aquí, para muchos que piensan que el Antiguo Testamento es algo que ya pasó, hay historia, hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que nos enseñan a nosotros nuestro caminar hoy en día. Y aprendemos por los fallos de los demás. Por lo regular siempre los padres dicen, mira, no andes así porque mira lo que me pasó a mí. ¿Verdad? Que los padres nos enseñan, los tíos, todos los parientes que yo tenía me enseñaban. Yo estuve en una escuela muy extensa, porque tenía muchos tíos, muchos primos. Pero bueno, damos gracias a Dios porque el que mejor enseña verdaderamente es la palabra, es el Señor, el mejor enseñador. Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no estamos nosotros, como dice, huérfanos, no los dejaré huérfanos. Y qué bueno que no nos sentimos huérfanos, aunque muchos de los que estamos aquí ya, nuestros padres naturales, están en la presencia del Señor, pero nuestro Padre Celestial está vivo. Y nuestros padres naturales también, porque los que están en Cristo no mueren nunca. Y esa es la esperanza que nos alimenta, nos anima, y estamos aquí por eso. Y por esta razón nosotros nos congregamos para alabar al Señor, esté afuera nevando. Bueno, aquí gracias a Dios nieva poco, ¿no? El otro día cayeron 4 gotas de nieve y andábamos con una gotita de nieve, mira lo que cayó. Cuando allá, mi hermana, pues allá en Atlanta hubo tremenda nevada y no había nieve para hacer muñecos de nieve y todo. Aquí no pasa hacer ni una mosquita de nieve. Bueno, a veces sí, en el año 85 hubo una nevada increíble aquí, fue tremendo, sí. Pero bueno, eso de tiempo en tiempo. Pero bueno, hermoso es que nosotros, a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, afuera está, sabemos que va a estar lloviendo 3 días. Digo, eso lo dije, no sé, a lo mejor se cumple, a lo mejor no. Pero no importa, Dios manda la lluvia, ¿no? Pero qué bueno es que no perdamos la visión. Aunque llueva, relampaguee, pase lo que pase, que no perdamos nosotros la visión. Y yo creo que David no la perdía. David amaba mucho el arca. A pesar de que el arca estaba lejos, cuando David pues vino a ser rey, como quiera el arca pues se mantenía en un lugar donde ahí quedó, ¿verdad? Allá estuvo en el tiempo que vino, entraron a Canaán, ellos entraron con el arca. Sabemos, ¿verdad?, que entraron con todo el tabernáculo. Dios les había dado todo el diseño del tabernáculo. Allí lo pusieron en el desierto y estuvieron todos esos 40 años con el tabernáculo, ellos gozándose alrededor del tabernáculo. Ellos estuvieron alrededor del tabernáculo. La tribu de Judá era la que estaba a la puerta. Tribu de Judá quiere decir alabanza, Judá quiere decir alabanza. La tribu de alabanza estaba a la puerta del tabernáculo. Y entonces ya le seguían las otras 2 tribus, aquí otras 3, en total 12 tribus. Y en el medio, como lo vemos nosotros, que por aquí hay dibujos del tabernáculo, por ahí está, por ahí atrás está también. Mira, debía haberlo puesto ahí. Bueno, es que es así. Imagínense. Ya lo han visto en películas y todo. Pero a pesar de que ellos tuvieron 40 años viendo el tabernáculo y ellos no podían ver el arca, nadie podía ver el arca. Cuando el arca era sacada y era transportada, era cubierta con paño azul. No así como lo ponen en las revistas, ¿no? Que está ahí con el... No. Ellos tienen que envolverlo en un paño azul, no podían estar tomando así como cosa fácil el arca, porque representaba la presencia de Dios. Y Dios lo ocultaba muy bien. Pero Dios quería que supiera que respetaran su presencia. Eso era importante, el respetar la presencia de Dios, aunque no pueda verlo como, bueno, Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo aquí, me quedo en el desierto. Pero por favor que tu presencia vaya conmigo, porque yo no estoy capacitado para enfrentar un pueblo tan grande, un pueblo tan revuelto, porque se envolvieron pueblos de Egipto. Se envolvieron con ellos, dice ahí que muchos se envolvieron con ellos a ver las proezas de Dios, a ver las señales que hubieron con aquellas 10 plagas, y fueron muchos
con el pueblo. Y dice, y ese pueblo contaminó al pueblo de Dios. Y se dieron a Baal. Sabemos la historia, lo que pasó, ¿verdad? Sabemos la historia. Cuando ahí estaba él recogiendo todo lo que era el diseño del tabernáculo, estaba en una gloria tremenda Moisés, y abajo el pueblo estaba fornicando con Baal, con un dios, que era el dios que tenían allá en Egipto. Y así pasa con el pueblo de Dios. Vemos que hay muchos que están en las alturas de Dios ya conociendo un poco más adentro de lo que Dios quiere que conozcamos, y otros andan jugando a la rueda, porque no entienden y dicen, ay, no hay que ser tan espiritual. Hermano, el hombre espiritual tiene que crecer. Si el hombre espiritual no crece, ¿cómo vamos a entender las cosas de Dios? Dice, Dios es espíritu, y lo que se allega a él tiene que ser a través del espíritu. En espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Eso lo dijo Jesús, hermano. Y por esta razón, David tenía un corazón tan lleno de la presencia de Dios, porque lo buscaba a Dios. Él siempre lo buscó, tuvo un corazón tan allegado que era parecido al corazón de Dios. Y por esta razón, él lo que quería era que todos conocieran esa presencia. No nos pasa a nosotros cuando vemos gente que está batallando, luchando por cuantas situaciones y todo, y no busca la presencia de Dios. Tratan de luchar solo. Es como luchar sin un arma. Te van a matar o te van a arrastrar. Entonces, cuando tenemos la ayuda del Señor, pues ya sabemos, como hacía David. Yo sé que David podía portar una espada, porque hasta inclusive la primera espada que tuvo David, la primera, ¿no? Vamos a poner así, de valor, no la espada que ahí Saúl le dio, fue la espada de Goliat, ¿verdad? Cuando él huyó, porque sabía que Saúl lo quería matar, él huyó porque sabía que él había sido llamado para ser rey de Israel. Yo tengo que huir. Y huyó y fue ahí al sacerdote, y le pidió al sacerdote que le diera un arma. Le dijo, no tengo más armas que la espada de Goliat que está detrás del velo. Y él dijo, ninguna mejor que esa, dámela. Y se fue con la espadotota de Goliat, que no era una espadita chiquita ni nada de eso. Era de acuerdo a la estatura de Goliat, era la espada, ¿no? Pues esa fue la que él llevó. Pero para David, la espada más tremenda era la espada del Espíritu. Era la más efectiva. Y es la que nosotros a veces queremos usar la espada, pero es como si la usáramos en la mano izquierda. Bueno, yo porque no soy zurda, ¿no? Pero para el que es zurdo, ¿no? La mano izquierda es buena, ¿no? Pero para mí es no saber cómo usarla, ¿no? Pero la espada del Espíritu, sí, lo podemos nosotros, sabiendo que el Señor toma control de todo. Sabemos, no es manejar a Dios, es conocer cómo Él actúa, cómo Él es, cómo Él quiere que nosotros respondamos al poder de Él. Y por esta razón, el turno ahora nos toca a nosotros de hacer más o menos lo que, vamos a ponerlo así, lo que hizo David. David quería que la gloria de Dios no fuera solo para él. David no quería que el corazón de Dios, que tenía un corazón como el de Dios, no fuera solamente para él, sino que todos tuvieran un corazón para Dios. David quería esto porque él sabía lo que era vivir en esa paz y poder escribir el Salmo 23, ¿verdad? Donde habla del pastor, cómo te lleva, porque él lo sentía así, él sentía que el Señor lo cubría, que el Señor le dirigía. ¿Y qué hago? ¿Cómo tengo que batallar con esos enemigos? Así vas a hacer estrategia. Dios es el Dios de la estrategia. Y Dios le decía cómo tenía que hacer. Unas estrategias locas para los hombres, porque la verdad que era una estrategia que tú dices, ¿cómo se le ocurre? Pero Dios probaba la fe de David. Como usó la fe de Gedeón. Cuando le dijo, no, el ejército que tiene mucho. No, ahí sobra. Con poquitos hombres vas a ganar la guerra. Y él iba a batallar con muchos. Pero Dios sabía cómo iba a hacerlo. Y por esta razón, eso lo quería David. Traspasárselo a aquellos que verdaderamente eran parte del pueblo de Dios y que tenían la herencia. Porque somos herederos. Por si no lo saben, somos herederos, hermano. A veces nosotros vemos a los herederos como decir, bueno, pero eso de Abraham pasó hace tanto tiempo y ellos recibieron la herencia y aquí nosotros somos el rezago, o sea, estamos rezagados, ¿no, hermano? Tú, en este día Dios te puso en el reino por alguna razón. Pudiste haber nacido hace ya 4.000 años atrás.
pero naciste ahora. Bueno, ahora pasó un poquito rápido, pero ahora tenemos conciencia de lo que estamos nosotros oyendo, haciendo, caminando, y cada día es un reto. Cada día es un reto. No vamos a estar como el resto de la humanidad que está diciendo, ay, otro día más. Porque hay gente así viven por vivir. Hasta los animalitos, perdón, pero hasta los animalitos tienen propósito, ¿verdad? Porque siguen lo que es el patrón de conducta que Dios puso en ellos, un espíritu inferior, ¿verdad? Pero ellos funcionan así y son bien sabios, o sea, en su naturaleza pequeña que tienen. Pero no el hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Que ya tenemos un concepto que podemos elegir o no elegir, o decidir o no, obedecer o no. Tenemos algo que los animales no lo tienen. Porque no les das una elección, a menos que ahí tú los entrenes y sepas hacer unas piruetas y algo como vemos los animalitos, ¿verdad? Como los entrenan y todo, pero de ahí en fuera no te pueden hacer un plano de una arquitectura, no te pueden hacer cosas que nada más que lo puede hacer el ser humano, ¿verdad? Y cuando ellos hacen un ruido, pues Dios se los puso para que toda la tierra le alabe. Como dice, ¿verdad? Como leemos en el Salmo 150, ¿verdad? Todo lo que respira alaba a Dios. Todo lo que respira, hasta el grillito más chiquito, el chapulín más chiquito, hasta todo. Ve acá los mosquitos, ¿no? Moscos, los que te pican. Verá que tienen un ruido y que molestan. ¿Cómo molesta cuando empiezan? Y tú lo que lo quieres matar. No, todo tiene un ruido, pero Dios lo ha hecho así. Hubo un hombre que estudió, un zoólogo tremendo, estudió la forma en que los animales se proyectan, qué hacen, cómo se mueven. Y él se sorprendió, y no era cristiano, déjeme decirle, no era una persona practicante. Descubrió que todo el animal, hasta el más pequeño, tiene un sonido característico. Dice, es como si alabara a la creación. Él no lo decía de esa forma. O sea, no decía para que alabara a Dios, sino que decía dándole gracias a la creación por haber sido creado. Pero yo entiendo que todo lo que respira, alaba a Jehová, y lo dice el Salmo 150. Y todo animal que respira, toda persona, ahora, nosotros si queremos lo hacemos. Y si queremos no lo hacemos. Y nosotros, bueno, pues por esa razón el Señor tiene un proyecto hecho, y ya lo sabemos, hemos hablado mucho de alabanza, de adoración, cantamos al Señor, le adoramos, cantamos en lenguas, o sea, cantamos en el espíritu, una expresión espiritual del corazón que no tiene notas musicales, sino que lo que sale de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo lo pone. Y todas estas cosas sabemos, porque dice el apóstol Pablo, cantar en el espíritu, cantar con el entendimiento también, ¿sí? Me recuerdo que el hermano Perry Stone, no sé si han oído de Perry Stone, él ha escrito libros muy tremendos, y él dice que se fue rey muchas veces, y entonces fue porque él quería saber cómo el canto espiritual, cómo lo enseñaban los judíos, si los judíos sabían sobre eso o simplemente nosotros los cristianos. Y cuando le dijo el rabino principal que lo estaba llevando a todas partes, le dijo, yo quisiera saber, nosotros entendemos que en el espíritu nosotros podemos expresar un canto, pero no tiene, es un canto en lenguas, ¿no? Del espíritu. Entonces le dijo el rabino, no, eso solamente se cantaba en el lugar santísimo. Dice, el sumo sacerdote era el único que llegaba al lugar santísimo y adoraba en una lengua que nadie entendía. Y él se cayó para atrás, dijo, ¿y cómo esta cosa nunca lo han dicho? Porque ahora, gracias a Dios, que por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, han conocido al Mesías, por eso hay muchas iglesias mesiánicas y muchos rabinos han podido compartir todas esas verdades. Porque no lo sabíamos, ellos mantenían todo un secreto, muy, muy secreto. Y él, bueno, se gozó, dijo, al fin ya veo qué cosa es lo que quiere decir. Solamente se cantaba en el lugar santísimo, cuando entraba allí, y una vez al año. Nosotros lo podemos hacer todos los días. Dándonos hasta una ducha, manejando, así,
nosotros ya podemos entrar al lugar santísimo porque ya el Señor abrió el velo, ¿verdad? Dice que fue abierto el velo completamente para que ya entráramos así. Y esto era lo que David tenía en su corazón. David quería eso. ¿Por qué? Porque cuando él entró, cuando él ya pues, aún el tiempo que antes de que él naciera, sabemos lo que pasó, vamos a ir un poquitito atrás, ahí un poquito detrás ahí para poder entrar un poquitito en la historia. Cuando Josué con todo el pueblo entraron a Canaán, iban con el arca, iban con todos los instrumentos, iban con todo, pero lo primero que entraba era el arca. Y tenían que pasar el Jordán. Entonces, para pasar el Jordán con el arca no se podía mojar. No se podían mojar los utensilios del tabernáculo. Entonces, ¿qué pasó? El Señor usó la fe, el mensaje que le da y le dice, los sacerdotes entrarán primero con el arca. Pero no se iba a abrir el Jordán. Era cuando pusiera el pie sobre el Jordán. Tenían que mojarse los pies. Y es lo que pasa. Muchos pueblos de Dios no quieren mojarse los pies. Porque Jordán habla de muerte. Jordán quiere decir muerte. Es un río de muerte. Y lo sabemos porque Jordán llega al mar muerto y ahí se muere. Ahí se muere. Todo el río Jordán viene acá del mar de Galilea. Y entonces sigue y ahí desemboca en el mar muerto y se muere. O sea que todo está muy bien diseñado. Dios lo puso muy bien así para enseñarnos una verdad, ¿sí? Y ahí se queda. Pero aquí ellos tenían que pasar el Jordán, pero tenían que mojarse los pies. Pero ellos no podían dejar que se mojara el arca. No podían, porque para ellos pues el arca era, adentro del arca estaban los panes de la proposición. O sea, estaba el maná escondido, una pieza de maná que iba a estar ahí, hablando de la palabra nosotros, ¿verdad? También estaba una muestra de la vara de Aarón que floreció. ¿Recuerdan? Eran 3 elementos que había ahí. Estaba la ley, no se podía mojar, es que no se podía mojar, aunque era de madera revestida en oro, pero no se podía mojar. Ellos eran los que se tenían que mojar, pero los pies, que es nuestro caminar. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, es necesario que yo les lave los pies. Y Pedro dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Mejor, no, Señor, ese es un trabajo de siervo. Y él le dijo, mira, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Él le dijo, no, lávame todo. Porque era tan exagerado, la verdad que Pedro era muy exagerado. No, nada más que se necesitan los pies, ya todos estáis limpios. Pero los pies y nuestro caminar es donde nosotros cometemos errores. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué te mueve? Y entonces, ahí vemos que los sacerdotes tienen que lavarse, mojarse los pies cuando entran al Jordán con el arca. Y que por ahí hay una película, ¿no? Pues es una alabanza muy bonita, que ustedes ven a Josué que está, hay que cruzar el Jordán y está muy ancho el Jordán no es estrechito, es un ríote, no muy grandote, no muy tan ancho, pero es hondo también, ¿no? Ahí en la orilla ya la gente se bautiza en la orilla, porque ahí va bajando, ahí mismo se bautiza. O sea que era pues, un poquito difícil, ¿no? Pero él sabía que si Dios les decía, pasen por ahí, no se preocupen que se va a abrir las aguas. Se abrieron las aguas. Y ellos tuvieron que pararse en medio del Jordán con el arca. Para que todo el pueblo pasara, ellos no se podían mover de allí. Y todo el pueblo pasó en seco. Ellos no se mojaron los pies, pero los sacerdotes sí. Ahora, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿sí o sí? ¿No lo dice? Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios, lo menciona en Apocalipsis 2 veces. Y nos hizo reyes, gracias porque nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. Nos hiciste, ya es. Y reinaremos con Él. O sea que hay una responsabilidad. Muchos creen, no, todos vamos a ser igual. No, hermano, hay, como decimos nosotros, ministerio del hijo varón. Hay un pueblo que verdaderamente no le importa mojarse los pies por el Señor, no le importa morir por el Señor, no le dan su vida. Y hay otros que quieren, no es así, no piensan así, pero aman al Señor, lo aman, pero no quieren pagar el riesgo.
eso realmente, pues Dios está tratando con ese pueblo. No todos. Señor, con 12 hombres, ahí no pongo yo a Judas, pero Matías fue puesto en el lugar de Judas. Pobló la tierra de su palabra. 12 hombres, yo hubiera agarrado mejor, pues 1.000.000, ¿verdad? Pues no es más fácil, más rápido. Con 2.000 años, 12 hombres trastornaron la tierra para bien. Para bien, trajeron la luz. Cuando ellos pasaron con el arca, entonces dijo, bueno, pues ahora llévenla a Silo. Silo vino a ser la capital de Israel por 369 años, cuando ellos tomaron esa tierra que sabemos que, pero y no fue enseguida que ellos, no, cuando ellos le ganaron a todas las 7 naciones que estaban en Canaán, ellos andaban con su arca. Ellos andaban con su arca donde quiera. ¿No se acuerdan en Jericó? Que ellos iban con el arca, iban los trompeteros, iban aquellos, iban los del ejército, iban después los hombres, iban todos ahí alrededor, ¿verdad? De Jericó. Pero iban con el arca, cubierta, tapada, ¿no? Y ganaron la guerra. O sea, los muros se cayeron y tomaron la primera ciudad más difícil. Oye, y Dios a veces te la pone bien, bien fuerte. Porque los mandó a entrar por donde estaba la nación más difícil de vencer, que era la que tenía los muros más anchos y más fuertes. Nadie podía pensar que Jericó podía ser tomada por nadie, porque sus muros eran muros fuertes, grandes, anchos, que no había quien destruyera aquello, y altos. Y Dios siempre usa, medios y situaciones difíciles para que nuestra fe crezca. Y por ahí los introdujo y van a tomar Jericó. Y Josué pudo haberle dicho, oye, nos has metido a una ciudad que está difícil eso, ¿no? Porque hay personas que hablan con Dios así, bueno, está bien, puedes hacerlo. No te preocupes que Dios sabe contestar. No, pero bueno, sí es una ciudad fortificada, pero el arca y todos andaban con todas las cosas del templo. Ustedes saben que el tabernáculo llevaba candelero, llevaba el altar de bronce, llevaba el lavacro, llevaba también la mesa de los panes de la proposición, muchas cosas que llevaba, eran muchos utensilios y todos eran valiosos, eran de oro, madera de acacia revestida en oro. Y la madera de acacia era la madera del desierto, que es una madera más fácil de manejarla. Y por eso todos eran revestidos de madera. ¿Para qué? Para que representara realmente la calidad humana. No somos nosotros, ¿verdad? A través de eso estamos representados como si fuéramos madera nosotros. Nuestro cuerpo humano, pero revestido de oro, que es la naturaleza de Dios, que nos reviste. Entonces era muy valioso y era muy pesado. Un anillito de oro que pues es un poquito pesado, que le pones un poco de quilate, oye, pesa. Ahora imagínate un candelero. Y no creas que era de este tamañito. Yo tengo un arca del pacto, pero es este tamañito. No lo traje porque si no, no se ve que lo traje de Israel. Pero es chiquito, pero lo voy a traer porque el viernes estamos en el seminario. Yo voy a hablar sobre lo que es el valor del arca. Y sí voy a traerlo para que entonces tenerlo aquí de ejemplo, ¿no? Nunca, debía haber traído uno más grande, pero eran muy caros, eran demasiado caros. Pero bueno, estuvo en Silo cuando ya terminaron todo de tomar todas las 7 naciones, de pelear, de tomar las ciudades y todo. Dijeron, vamos a repartir esta tierra en 7. El 7, que es número perfecto, y repartieron la tierra entre los hijos de Israel y todo lo que hicieron. Dice, ahora entonces vamos a edificar el lugar de adoración, ¿no? Y ahí pusieron en Silo el tabernáculo con todo lo que llevaba allí en Silo, y allí estuvo hasta que, bueno, desgraciadamente el arca fue robada por los filisteos. Pasaron años. Cuando allí estaban en ese lugar de adoración, ¿recuerdan ustedes Elí? El hijo de aquellos hijos que tuvo unos hijos horribles, que no respetaban la presencia de Dios, nada, y empezó el pueblo a desembocarse, se perdieron completamente el orden de Dios y fueron dados a los dioses y comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces, ahí en ese tiempo fue cuando viene la situación de Samuel. ¿Recuerdan Elí, el sacerdote Elí,
que fue que vio a la mamá de Samuel orando ahí en el templo, pidiendo un hijo, Señor, yo quiero un hijo, Señor. Y él creía que era una borracha. Y le dijo, señora, digiere tu vino. Le dijo, no estoy borracha, lo que quiero un hijo, yo quiero un hijo. Tengo un dolor muy grande. Ella anhelaba tener un hijo porque ella era menospreciada por la otra esposa de su esposo. Y su esposo no sabía ya qué darle para alegrarla. Esa mujer no comía y cada vez estaba más delgada, estaba peor. Y entonces el Señor pues usó a este sacerdote, gracias hermano, a este sacerdote la palabra, pero usó la fe de ella. Y le dijo, bueno, el Señor te conceda tu petición. Señor te conceda tu petición. Y fue cuando tuvo a Samuel, ¿verdad? Y bueno, en todo eso, ese era el sacerdote que estaba en Silo. Estaba en Silo y sus hijos eran, bueno, era horrible en los hijos. Entonces cuando comenzó una guerra, ¿ok?, con los filisteos, ¿qué pasó? Los hijos dijeron, oye papá, la guerra está bien mala. Nos vamos a llevar el arca para que nos ayude. Eso es como decir un resguardo. Vamos a llevar el arca. Eso no se podía hacer, no podían llevar el arca. Ellos querían que pasara lo mismo que pasó en Jericó. Pero Dios no le dio esa estrategia, ni Dios le dio permiso de llevar el arca a pelear con los filisteos. Y ellos dijeron, vamos a llevar el arca, papá. ¿Ok? Y el padre pues todo les dejaba a sus hijos. Un sacerdote que realmente un poco sabio, un poco necio. Y bueno, ya era un hombre de 90 y pico de años. Ya, sí, mijito, llévese el arca para que no le pase nada. Y para allá se fueron con el arca. Cuando el arca llegó al campamento, los filisteos dijeron, el arca está en el campamento, nos van a destruir porque este Dios de los judíos es un Dios muy fuerte. Y se asustaron mucho, pero ¿qué pasó, hermano? El arca, Dios, la presencia de Dios no permitió para nada, o sea, defenderlos de nada por lo que habían hecho. Era una temeridad, no podían haber hecho eso. Entonces Dios no obró. ¿Y qué pasó? Pues mataron a muchos de ellos. Y lo más malo fue que se robaron el arca. Cuando se robaron el arca, ellos dijeron, no, nos vamos a llevar el Dios de ellos. Ellos creían que era como el Dios Dagón, como el Dios Baal, como los dioses que son una figura, ¿no? Que una figura. Dios dijo, no eran figuras de hombre. Tú no ves figuras de hombre allá en Israel. Ellos no usan estatuas. Solamente está la de David a la entrada de donde está el mausoleo, donde ahí está. Ahí tiene, y tiene la cara rota porque ellos no permiten que se imite, o sea, se haga alguien con un rostro para que la gente no tienda a adorarle. Porque el hombre es dado a adorar figuras, adorar esto, un monito, una cosa. Así es dado ahí. Hay quien anda con pata de conejo, hay quien anda con esto, con un resguardo, con un azabache, con un coral para que no te haga mal de ojo. Que hermano, eso no existe. Sí existe para la gente incrédula, pero para los hijos de Dios no existe eso. Eso es blasfemia contra Dios. Se lo digo porque yo he visto cristianos que todavía creen el mal de ojo. Por favor. Sí, casi yo digo, ¿cómo pueden caer en eso, Dios mío? Eso ofende a Dios, que es realmente el que nos guarda, el que nos cuida. Él es el que nos guarda, ¿verdad? Pues entonces ellos se van al arca. Imagínate cuando llegaron a la noticia al pueblo allí, a Silo, había mucho escándalo porque estaban aterrorizados. Se llevaron a nuestro Dios, porque todo el pueblo había caído en esa idolatría. Ya tenían el arca como, ay, para la buena suerte, algo así. Vamos a llevar el arca para que así no nos pase nada. Vamos a poner aquí, no sé si han visto, por ejemplo, yo cuando chiquita veía muchos carros donde yo vivía en Cuba, que traían santitos y todos los carros para que no nos pase. ¿Ah? ¿Cómo se llama? El santo para los choferes y esto. Y yo no entendía eso. ¿Ves? Yo no entendía eso porque no conocía de esto, pero veía que muchos carros había eso. Porque para tener nosotros la suerte de que no nos pase nada. Así estaban teniendo al arca. Así mucha gente tiene a Dios. No, para que no nos pase nada, ¿no? Aquí tengo al Señor, aquí tengo esto. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la noticia allí a ese pueblo, todo el mundo llorando porque su Dios había sido secuestrado. Cuando Dios, hermano, ¿quién puede secuestrar a Dios?
Pero el Señor estaba probando los corazones. Le llegó la noticia a Elí y le dijeron: Elí, el arca ha sido robada por los filisteos. ¿Cómo? Primero le dijeron: tus 2 hijos murieron en este ataque. Él no se murió, el susto no lo mató, pero ¿saben lo que lo mató? Cuando le dijeron: el arca fue tomada. Se cayó para atrás. Dice que era un hombre ya mayor y era un hombre bien pesado. Y se desnucó. Se murió. Y estaba ahí la esposa de uno de los hijos para dar a luz y le entró el dolor. Le entró el dolor y del parto ahí mismo entró y murió también. Y el niño le llamó Icabod. Icabod quiere decir pasada en la gloria de Dios. Y fue horrible, fue tremendo. Allí estuvo 7 meses allí con los filisteos, el arca del pacto, y ellos, ¿y ahora cómo vamos a adorar a Dios? Ya no tenemos el arca, ¿ahora cómo podemos hacerlo? Qué bueno que ya no tenemos que tener un lugar específico para decir: aquí está Dios y aquí voy a ir a adorar a Dios. Ahora es mi espíritu, en verdad. Ay, qué bueno. Ahora somos tabernáculos. ¿Quién te va a robar el arca que está en tu corazón? Bueno, al menos que no le hagas caso, como pasó en el tiempo de Saúl. En el tiempo de Saúl no le hacían caso al arca, para nada. Y sabemos que ahí estuvo con los filisteos 7 meses y empezó la gente a salir de los tumores, se llenaron de tumores, se enfermaron, se pusieron mal. Miraron adentro del arca miles, todos se murieron. Porque por la temeridad esa, si Dios no permitía ni siquiera ni que se tocara. ¿No recuerdan que el hijo de Aminadab, donde después fue llevado el arca, cuando David llevaba el arca a llevarlo a Jerusalén, ahí los bueyes ahí medio que tropezaron y el arca se iba a caer, y entonces Usa, que era el hijo de Aminadab, que había visto el arca por 20 años en su casa, la aguantó para que no se cayera, y ahí cayó fulminado, muerto, porque no se podía tocar el arca. Tú miras eso y tú dices: wow, y el arca está en mí. Representa al Señor, representa la presencia de Dios. Y estando allí, en esos 7 meses que estuvo con los filisteos, dijeron: no, ya la mortandad es mucho, hay que deshacerse de esta cosa. Ya no queremos este Dios. Porque ¿sabe lo que hizo el arca? Cuando estaba ahí, lo pusieron con el Dios de ellos, Dagón. Pues el primer día amaneció de cabeza el fulano ese, el Dios que tenían allí, cayó delante del arca y todo descabezado y todo. ¿Y esto qué pasó? ¿Cómo? Bueno, lo arreglaron, lo pusieron de tal forma, dijeron: no, pudo haber sido un accidente, quizás, sí, lo pusieron. Al otro día fue completamente desplumado, nada más que quedó el tronco del Dios de ellos. Entonces ya empezaron a tener temor, que aquí tenemos nosotros un Dios tan potente, más potente que el Dios nuestro. Hay que deshacerse de él. Óyeme, si yo tuviera un Dios tan potente así, yo me deshago de él. Digo: yo quiero ser parte de ti. Pero no, hay que deshacerse de él. ¿Qué hacemos para deshacernos ahora del arca? Fueron a los principales de allí, de los sabios, le dijeron: bueno, pues imagínate, ustedes lo que hicieron fue muy malo. Así que no lo pueden mandar así, pongan una ofrenda. Y entonces tuvieron que hacer tumores de oro, tuvieron que hacer, no les voy a leer todo eso, hermano, porque eso lo voy a dejar para el seminario, porque son ciertos detalles muy importantes. Y agarraron 2 vacas que criaban, o sea que estaban siempre buscando su ternero para darle la leche. Ustedes saben que se le pone la sugre grandísima, porque se le llenan de leche. Tomaron 2 vacas que criaban, le quitaron los terneros, los guardaron. Entonces hicieron un carro nuevo y pusieron ahí el arca. Le digo: si tienes tanto poder, vete solo. Y dice que allá fueron derechito, ni se desviaron a izquierda ni a derecha. Aquí lo dice, yo se lo puedo encontrar ahí, hermano, está en 1 de Samuel 6, del 10 en adelante. Ahí te dice todo ese detalle de lo que pasó. Las vacas en ningún momento dijo: ay, mi ternero, que lo que quiero ir para allá, ¿no? Porque así actúan estos animales. No, iban derecho, hasta que llegaron allí a esa ciudad donde los filisteos iban detrás mirando
¿cómo es posible que estos animales anden tan rápido, tan derecho hacia el lugar donde estaban allí el pueblo de Dios? Y entonces ahí ellos tomaron, el arca regresó y hubo un regocijo tan grande. Cuando puedan leerlo, hermano, léelo, porque esta es nuestra historia. Tenemos que ver el poder que está en nosotros, no es un poder chiquitito. El poder que está en nosotros no es a ver si Dios quiere, bueno quizás no, bueno quizás sí. No, tenemos que saber la voluntad de Dios en situaciones que decimos, bueno, ¿quién me puede guiar? Hermano, si pudo guiar 2 vacas que criaba, porque llevaba la presencia de Dios al lugar exacto donde tenía que llegar, para que allí lo que ellos, ¿saben qué hicieron? Agarraron el carro, lo hicieron picadillo, hicieron todo, preparando una fogata, ¿no? Para hacer un sacrificio, mataron las vacas y le dieron sacrificio a Dios. Y entonces llevaron el arca a Silo. Y ahí estuvo en Silo muchos años. Sabemos que Silo se desapareció, ya no existe Silo. Solamente están las excavaciones y lo que le han encontrado en la arqueología, porque después esa ciudad, al cabo de los años, completamente cayó en pecado con otros dioses y todo. Dios arrasó, como hizo con Capernaum, así como hizo con estas ciudades que Jesús lo dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si ustedes se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, ya se hubieran convertido. Y tú, Capernaum, hasta el Hades serás llevada. Capernaum fue donde Jesús llevó todo el ministerio de él, donde está la sinagoga en ruinas. Allí no hay nada. Una gente ahí vendiendo un jugo ¿cómo se llama?, de granada, pero no hay nada, está todo roto. Desde que Jesús lo dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, y tú, Capernaum, no van a ser edificados, y nunca volvieron a ser edificados. Y así pasó en Silo también, por la actitud y por la forma en que ellos actuaron, no quedó nada. Y entonces, ¿qué fue llevado el arca? Bueno, pues entonces lo llevaron a casa de Aminadab, lo llevaron a otro lado, se llama Kiriat Jearim, allí lo llevaron. Y allí estuvo también, como 20 años, años. Y entonces fue cuando David dijo: ¿cómo es posible que el arca ha estado durante todo el tiempo de Saúl completamente olvidada? Ni siquiera iban allá. Cuando iban a consultar, iban a Gabaón, que ahí estaban las otras cosas. El arca estaba separada del resto de lo que es las demás cosas, los demás artículos del tabernáculo. No estaba todo junto. Por eso David dijo: yo tengo que llevar el arca para la presencia de Dios a Jerusalén, a la capital de Israel, que gracias a Dios hoy se declaró capital de Israel después de 2000 años. Porque sabemos la historia, pero no vamos a entrar en esa historia. Pero doy gracias a Dios porque estamos viendo que toda la profecía se está cumpliendo, pero corriendo. Dice: no pasará esta generación que todo esto acontezca. Una generación va a ver todas estas cosas que estamos viendo nosotros. Una generación, lo dijo Jesús. Quiero que leamos ahí en Primera de Samuel 7:2. Primera de Samuel 7:2. Bueno, yo quería solamente aquí, en esta... Es importante, yo estaba mirando aquí, hermanos, tan importante esto aquí que vemos en Jeremías, para que veamos nosotros cómo se destruyó esta ciudad de Silo. Quiero que vean un momentico, antes de ir aquí vamos a Jeremías 7, para que vean que Jesús usó las mismas palabras que usó en el templo, después de tantos cientos de años, las mismas palabras que se usaron aquí. Tú dices: wow, pero si esto fue hace muchos años. Pero la palabra no caduca. La palabra no caduca. La palabra no envejece. Dice en Jeremías 7, versículo, a ver, del 11. Jeremías está bien enojado porque Silo siguió mal. Entonces le dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel.
Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas esas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por estos clamor, ni oración, ni me ruegues más por ello. Pero en el verso 11, fíjate qué interesante lo que dice. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿No recuerdas que Jesús dijo lo mismo cuando entró al templo y vio los cambistas cambiando el dinero a una... Era algo risible, como en muchos lugares que vemos, que por $1 te dan un montón de pesos, ¿no? Y lo vemos en muchos lugares, pero aquello era exageradamente grande. Y entonces el Señor comenzó a ver que vendían las palomas, vendían las ovejas a un precio excesivo, y venían ellos desde allá, desde Galilea, y llegaban allí, no podían traer una oveja caminando desde Galilea, porque llegaban todos chuecas, y tú tenías que dar una ofrenda perfecta, sin nada, ninguna patita quebrada. La ofrenda la revisaban, que no le faltara nada, que no estuviera ciega, que no tuviera un ojo malo, que no tenía que ser perfecta la ofrenda que se le daba a Dios. Ellos tenían que comprarla allí para tener la garantía de que por lo menos su viaje no fuera infructuoso, que dijera, bueno, pues llegué aquí y no puedo hacer nada. Y ellos tenían que sacar dinero de donde no podían, y eso al Señor le enojó. Y dijo, no hagáis la casa de mi padre una cueva de ladrones. Lo mismo que dijo Jeremías aquí. Y fue lo que pasó en Silo. Y por eso fue arrasada Silo hasta el día de hoy. Porque el pueblo no estimó la presencia de Dios. No la estimó. Y pasó lo que pasó. Pero bueno, eso fue parte de la historia, hermano. Lean las escrituras. Lean las escrituras. A veces veo gente que ni siquiera ni lee nada, no sabe nada de nada. Pero ¿cómo? Aquí vas a encontrar unos misterios tremendos y vas a encontrar algo que te va a animar. Porque a mí me anima cuando veo cosas así, digo, qué tremendo, cómo David tenía un corazón diferente al corazón de todos los demás. A veces tú dices, estaré yo media loca, que yo pienso diferente a todo el mundo, ¿qué pasa? Oh, Señor, ¿por qué? Bueno, porque tú anhelas lo excelente. Hay un camino más excelente, pero muchos no lo quieren. No, prefieren mejor lo fácil. Yo quiero divertirme porque acabo de ponerme vieja, y ya después que me ponga vieja me van a un nursing home y se acabó todo. Así no es. Así no. Sí. Así no es. Es como vemos en Facebook que se ve una viejita manejando un carro y el perro está al lado y también dice, me quieren llevar a un asilo, así que vamos a escaparnos. Y se ve la viejita manejando. Entonces piensa, bueno, la vida es esto, ¿eh? Hay que divertirse mientras estoy joven porque, por favor, no vamos a digo, fuimos jóvenes todos nosotros. Ya somos ancianos en la sabiduría. Porque hemos recopilado experiencia. No estamos, bueno, como Salomón, en el caso de Salomón, ¿qué le pasó? Era joven y Dios le dio una sabiduría de viejo. Oye, qué bueno estar joven y tener una sabiduría tremenda, que nadie lo podía comparar, nadie podía hacerlo, porque Dios se la dio, Dios te la puede dar, Dios se lo da. Ahora hay una niña ahí de 9 años que resulta que va a ir a Harvard, en un cerebro, un brain, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Hay seres así, que se desarrollan. Salió ahí en todas las noticias una niñita, hermano, que es para estar jugando a las muñecas. Bueno, a lo mejor juega a las muñecas, pero tiene una retentiva tan tremenda que con esa edad ya va a Harvard. Y eso es un caso de millones, ¿verdad? Porque no se ve. Bueno, pues Dios te da la sabiduría si verdaderamente. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Dios. Pues ahí está. Si yo tengo temor al Señor, ahí tú estás caminando hacia una sabiduría segura. No la sabiduría de los hombres, no la sabiduría de podemos decir nosotros, mucha gente que tiene, se van por diferentes formas de pensar, pero eso no te lleva a nada, sino es la sabiduría que viene de Dios. Y por esta razón, David la tenía, hermano.
Pero la sabiduría era porque tenía un corazón como el corazón de Dios. Y él dijo, ya hace mucho tiempo que el arca ha sido descuidada. No le han tomado en ningún momento aprecio. Y yo quiero traerla para que todos realmente amen la presencia de Dios. Ese fue el deseo de David. Mira, yo me puedo gozar sola con el Señor, pero me gozo cuando todos entren. Y me gozo, y yo lo tengo, gloria a Dios, tengo paz, aleluya, estoy feliz. Pero David decía, no, yo quiero que todos sientan como yo quiero que todos sientan como yo. Y yo quiero traer el arca. Y vemos lo que pasó aquí, cuando después que pasó todo esto, que fue para casa de Aminadab, y ahí tuvo 20 años ahí en casa de Aminadab, y el arca, nadie se ocupaba del arca. Bueno, solamente el hijo de Aminadab, que fue preparado para que lo cuidara el arca, porque eso no se podía tocar así. Alguien tenía que ser alguien ungido para que supiera cómo andar con ese artículo que representaba la presencia de Dios. Quiero buscar un momentito en Primera de Samuel. Vamos a buscar un momentito en Primera de Samuel, el capítulo 7. Vamos a ver el momentito. Okay. Vinieron los de Kiriat Jearim, verso 1, y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, porque ya no tenían el arca. Caramba, pero nadie podía ir allí. Nadie podía decir, Señor, queremos tu presencia, anhelamos tu presencia. Tuvo que venir el Espíritu de Dios en estos últimos tiempos, por los años 60, por ahí que empezamos nosotros. Sabíamos que el Espíritu Santo nos ayudaba, pero amén, gloria a Dios, a todo. Pero cuando ya supimos que te daba poder y vendrá el Espíritu del Señor sobre vosotros y les dará poder, ya empezamos a tener un poquito más de entendimiento. Pero ¿cuántos años pasaron para poder nosotros entender eso? Porque todo fue muy pacífico. Fue un tiempo que verdaderamente, pues, podemos decir verdaderamente, Señor, perdónanos, pero fuimos nosotros muy descuidados. Descuidados en conocer, en saber lo que realmente tú estabas haciendo. Pero él dijo, ya ha sido durante todo el tiempo de Saúl, no fue tomada en serio el arca. A Saúl nunca le pasó por la mente decir, hay que traer el arca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Saúl? Yo estaba mirando ahí, Saúl tenía muchas cosas muy feas. Bueno, no estamos criticando a alguien, ¿no? Pero estamos aprendiendo. Saúl era un hombre muy orgulloso. Él se creía, aparte, era una persona muy vengativa. Aparte, tenía tantas no virtudes que eso le impedía buscar la presencia de Dios. Eso era muy fuerte, lo fuerte en él. Era tan severo, era un hombre tan vengativo, que solamente porque se enojó, porque David tomó la espada de Goliat y se fue y supo que ese sacerdote le había dado la espada de Goliat y mandó a ir allá a la ciudad de los sacerdotes y mandó a matar 82 sacerdotes y toda su familia, hasta los niños de pecho, sacerdotes de Dios. Destruyó una ciudad de sacerdotes. Se enojó, pero óyeme, qué enojada. Yo no quiero ver gente enojada así, porque a David se le dio la espada de Goliat, solamente por eso. Y él estaba enojado con David. Era un hombre horrible. Como una persona cuando se llena de odio, cuando se llena de falta de perdón, cuando se siente con complejo de inferioridad, porque para mí que lo tenía, porque nomás que David comenzó a trabajar en el ejército, él agarró envidia. ¿Y por qué a David? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué a David? Porque David no tenía miedo. Aparte, era un rey muy miedoso. Le tenía pánico, terror, pánico a los filisteos. Era miedoso.
Tantas cosas unidas. Por eso una de las cosas que el Señor dice que no tengamos temor. No tengamos temor. El temor te aleja de la fe. Te aleja de la fe. Entonces, todas esas cosas fueron unidas. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando muere Saúl y todo, y David, ¡pum!, es tomado en el reino. David, ¿qué cosa dijo? Vamos a ver ahí en Primera de Crónicas 13:3. Si quieren no lo busquen, yo lo voy a leer. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Así dice. Aquí si quieren encontrarlo, estoy leyendo, ahí lo dice. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Así lo dice en la grabación. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde el tiempo de Saúl. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa le pareció bien a todos. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Vamos a traerla a nosotros, no a David. Porque él pudo decir, yo quiero traer el arca de Dios para mí. Ese es Saúl. Pero ese no es el sentir de David. Vamos a traerla a nosotros. La presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Si no, vamos a hacer las cosas naturalmente. Y la primera piedra de tropiezo que tenga, ahí voy a mentir, voy a defenderme yo misma, voy a morirme de miedo, no voy a poder hacerlo, porque no está bien establecida en nuestros corazones. Sí, ahí está el arca. Oh, sí, no, está ahí en el templo el arca. ¿Sabe qué pasó después? Mucho tiempo después de todo esto. Esto es una historia porque lo vamos a ampliar el viernes. ¿Qué pasó después? Cuando ellos fueron llevados después, al cabo del tiempo, ya a Babilonia, ya no estaba David, ya habían otros reyes, etcétera, etcétera. Se llevaron todos los instrumentos de Babilonia, del templo, pero el arca nunca apareció. Desapareció. Dios la escondió. Dicen que Jeremías la escondió, yo no sé, pero de que la escondió, la escondió. Y dice en la escritura, y no se dirá más arca del pacto, ni se hará un igual. Ahora están diciendo que están haciendo el templo y van a hacer todo. No pueden hacer un arca. No pueden hacerla. Así lo dice Jeremías, no se dirá más arca del pacto, porque está representando a Jesucristo. Ya no se necesita estar en nosotros. Tanto fue así que ahí se desapareció y se llevaron todos los instrumentos, todo para Babilonia. Y cuando los 70 años volvieron de Babilonia, porque Dios les permitió ese trato para cambiar sus corazones, porque qué pueblo tan duro ese, un pueblo duro, como también nosotros también a veces somos duros. ¿Y qué pasó? Entonces ellos pudieron traer todas las cosas y volver a reedificar un templo pequeño, pero sin arca. Y ya no hubo más arca. Cuando Jesús fue al templo, a limpiar el templo, a botar todo, no había arca, hermano. El arca nunca apareció. El arca nunca apareció. ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 11. Vamos a ver el arca ahí. Apocalipsis 11. Verso 15 al 9. Del 15 al 9. Del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Está hablando ya en una cosa ya hecha. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Quién es el templo ahora? Somos nosotros. Estamos hablando en el Nuevo Testamento ahora. Y lo dijo el apóstol Pablo: vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo de Dios.
Ustedes son el tabernáculo del Dios viviente. Somos tabernáculo de Dios. Jesús dijo, no va a decirse más arca del pacto. Él representa el arca del pacto. Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Yo te digo, hermano, ¿se está viendo el arca en este templo? Dice que el arca se veía en el templo. No se veía, hermano. El arca del pacto estaba escondida en un cuarto, que era el último cuarto, era el lugar santísimo. Que solamente una vez al año el sacerdote, limpiándose mucho, bien preparado, entraba allí a orar. Y era algo que el pueblo afuera tirado en el piso orando, era algo muy serio. Y solamente entraba el sumo sacerdote, el máximo sacerdote, y muy limpio. No podía entrar nadie, solamente podía entrar él allí a tener y disfrutar de la presencia de Dios como nunca podía hacerlo todo el año. Solamente una vez al año. Y era cuando Dios decía, el pueblo perdonado. Y afuera se quedaba todo el pueblo esperando que saliera el sacerdote a ver qué traía de nuevo. ¿Qué traía de nuevo? Cuando ya salía el sacerdote se quitaba la ropa porque estaba ungida por la presencia de Dios. Y para que no se contaminara con los de afuera. Hasta eso. Decía, Dios los ha perdonado este año. ¡Ay! Entraba en gozo tremendo porque Dios los había perdonado. Y el Señor nos ha perdonado. Pero ahora nosotros somos el tabernáculo del Dios viviente. Vosotros sois el tabernáculo del Dios viviente. Tenemos, hermanos, que razonar esto. Tenemos que entender esto. Porque mientras veamos nosotros a Dios afuera, va a ser muy diferente. Dios está dentro. Ese es el misterio que estuvo escondido por siglos y siglos y siglos. Dios en vosotros, el Padre. La esperanza de gloria. El misterio escondido a los profetas, escondido a todos. Por generaciones estuvo escondido el gran secreto de Dios. Y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es que está en nosotros. Pero se quiere ver. El Señor quiere que se vea. Y dice aquí, para terminar ahí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Cuando habla de cielo, aquí está hablando de las alturas de Dios, de lo que es el mundo espiritual de Dios. No estemos mirando nosotros un techito y ahí, no. Vamos a quitarnos las figuras naturales que hemos aprendido por tantas cosas, ¿verdad? Porque nos han tenido que enseñar todo de acuerdo a la tierra. Ahí está Juan está vivo. Juan está viendo todo eso, está gozándose, está viendo, está maravillado. Juan era el discípulo amado de Jesús. El que estaba siempre al lado de Jesús, el que oyó todo lo que Jesús dijo, el que estuvo a los pies de la cruz de Jesús 6 horas viendo cómo daba su vida. El único, ninguno pagó ese precio, pero por amor lo hizo, no lo hizo por interés, lo hizo por amor. Y Dios le dio en la bendición de ver cómo se abría completamente, veía el templo abierto y el arca de Dios ahí a la vista de todo. Dice, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Son expresiones tremendas que él pudo ver. En ese momento fue algo, se juntó el cielo con la tierra. Y es la expresión que estamos viendo nosotros en este tiempo. Se está levantando un pueblo que verdaderamente ha entendido que hay una realidad, no es algo imaginable, no es algo que lo dice ahí, bueno, pues esto lo dice ahí, pero sabe Dios quién va a poder. Hermano, el que diga eso va a seguir su ruta. Dios no te va a forzar, Dios no fuerza. Él dice, ¿quieres escoger? Hay dos caminos, el ancho y el estrecho. Dime por qué camino quieres. Dios es tan bueno que ni siquiera nos obliga. Él quiere que hagamos las cosas por naturaleza, por amor, porque yo quiero a Dios. Yo anhelo lo eterno, anhelo aquellas cosas altas que el Señor aquí dice. Yo quiero ser como David, en el sentido, David representa, y sabemos que de la descendencia de David vino Jesús. Él le dijo, tu hijo, un hijo tuyo, se sentará en el trono y será el que va a reinar por siempre y siempre. Y ese va a ser el Mesías, y ese es Jesús, hijo de David, como le decían. Jesús, hijo de David, porque estaban esperando al hijo de David. Pero él es el que iba a revelarle todos los misterios. Pero los misterios de Dios son muy escondidos, solamente lo dan a los hijos. Los religiosos no pueden.
Entonces el religioso es lo que interpreta. Ay, yo creo que esto es así. No, hermano, el Señor quiere que lo sepas así ya, tajantemente. Así es y así es. Y lo creo. Pero trabaja con nuestro corazón. ¿Dónde está realmente esa arca? En mi corazón. No lo dice Proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Dame. Si no le damos nuestro corazón, ¿qué le vamos a dar? Nuestra mente voluble. Un día pensé a una cosa, otro día, pero está lloviendo y está todo el mundo así. Mañana hay sol y está todo el mundo así. ¿No es verdad? En los lugares así, que siempre está así, lluvioso, la gente tiene pues neurastenia, porque se guían por el tiempo y por lo que ven y por lo que es. Pero cuando sale el sol, todo el mundo sale y está contento, porque el alma es voluble. El alma depende de lo que tienes, si te duele, si no te duele, si tienes, si no tienes, pero el corazón es diferente. Habla del espíritu. Y ahí es donde Dios verdaderamente quiere que esa arca, que Él es arca, esté en nosotros y se deje ver. No es lo externo, es lo interno, hermano. Lo externo podemos nosotros simular. Es muy difícil disimular, pero no te dura. Nomás que te pisen un callo, ahí te acuerdas de todo. Ahí te acuerdas de que no tienes que disimular. El arca debe verse. Tú eres templo de Dios. Tú eres el templo de Dios vivo. El templo que quiere manifestar su gloria. Por eso Dios no permitió más que tuviera ningún arca en ese templo que los hombres no respetaban, porque no respetaban. Le hicieron cuevas de ladrones. Y finalmente, 70 años después de Cristo, vinieron los romanos y no quedó ni raíces ni ramas, no quedó nada del templo. Dice que se llevaron hasta las piedras abajo, hasta el cimiento se llevaron. Todo se llevaron, todo, hasta el día de hoy. Están diciendo, no, pero vamos a hacer el templo, hermano. Jesús dijo, destruir este templo en 3 días yo lo reedifico. Pero está hablando del templo de su cuerpo. ¿No dice así? Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo ahora? Nosotros. Somos ese cuerpo. Pero se tiene que ver el arca en ese templo. Ese es el llamado de Dios para este día. Y ese es el deseo que tenemos todos los que hemos llegado a este tiempo. Yo no sabía, hermano, 16 años, yo me había convertido, llevaba 16 años ya en la iglesia, maestra de escuela dominical, en todas las actividades, y yo no sabía que había un arca. Yo no sabía nada de eso de tabernáculo. Cuando entré en el Instituto Bíblico aquí en San Antonio, ¿qué es eso? Yo no sabía, porque yo no abría el Antiguo Testamento, porque eso ya pasó. Oh no, los salmos sí, pero estos días pasó. No sabía nada, hermano. Me di cuenta cuán ignorante yo estaba, porque los hombres así me llevaron, o sea, así, los guías, los líderes, lo que sea. Dios los bendiga, ok, yo los bendigo también, porque todos estábamos ignorantes, O sea que en casa de herrero, cuchillo de palo. Pues sí. O sea, así estábamos. Y me di cuenta, Dios mío, perdóname, qué ignorante he sido, Señor. ¿Por qué yo no aproveché esto? Hermano, aprovechalo, por favor, aprovechalo. El tiempo es muy breve ya. El tiempo es muy breve. Dile, Señor, enséñame. Enséñame. El enemigo quiere robarte tiempo, quiere robarte esto, quiere decirte, no, tú tienes que disfrutar tu vida es muy importante, porque mira que mañana hay que pasar. Todo tiene su tiempo. 26 tiempos, ¿verdad? Encontramos ahí en Eclesiastés. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de esto, tiempo de aquello. Todo está estipulado en tiempo. Pero vamos a ser buenos administradores del tiempo. David nos lo decía, 7 veces al día alabo tu nombre. 7 veces. ¿En qué tiempo David hacía eso? David guerrero, rey, qué sé yo cuántas cosas, con un chorro de hijos. Y yo digo, ¿cómo hacía todo eso? Yo no sé, pero era buen administrador. Sabía administrar lo espiritual. Si nosotros no sabemos administrar lo espiritual, lo natural va a desordenarse. Se va a desordenar porque no nos afincamos en lo espiritual primero. Amén. Así es. El Señor dijo, primero lo natural y después lo espiritual. Lo sabemos, que tuvo que hacerlo todo natural, como lo encontramos aquí. Pero ahora está haciéndolo todo en lo espiritual. Y nosotros somos parte del proyecto de Dios.
No te desanimes por lo que estés pasando. Estás pasando un tiempo solamente pequeño, pero va a venir tiempos mejores. No vamos a estar así siempre. Y yo voy a terminar porque se me va a pasar el tiempo ahorita media hora. Pero vamos a ponernos en pie y toda conciencia, mis hermanos, a través de internet, ¿verdad? Donde quiera que estén pasando lo que estén pasando, porque todos, de una forma o de otra, pasamos situaciones y circunstancias, que con los hijos, que con aquello o lo otro, la situación, lo que sea. No vamos a estar viviendo de que la situación me maneje. Maneja tú la situación, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Así que no vamos a desanimarnos ninguno de nosotros a lo que estamos viviendo. En Dios podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, por eso te damos gracias por el amor tan grande que tú, Señor, has tenido y paciencia con nosotros, Señor. Porque en el templo aquel, cuando tú llegaste, limpiaste el templo, acabaste con todo, pero soltaste las palomas. Y nosotros somos esas palomas, Señor, que hoy estamos queriendo también, Señor, refugiarnos debajo de tus alas, debajo de tu presencia, y en tu presencia, Señor. Queremos que tu presencia sea cultivada en tu pueblo de tal forma que podamos ser verdaderos adoradores, verdaderos alabadores, Señor. Que te busquemos, Señor, en espíritu y en verdad. Que no descuidemos, como fue descuidado, Señor, tu arca en el tiempo de Saúl, sino que en este día podamos nosotros, Señor, descubrir que la gloria tuya se ha hecho fuerte en su casa. Amén. Cuya casa, Señor, esa casa, Señor, eres tú en nosotros, Padre. Yo te bendigo en este día. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos, Señor, que pues, Señor, aún no han llegado a encontrar, Señor, esa paz que verdaderamente tú traes, Señor, y que tú das a través de lo que es nuestro contacto, nuestro amor contigo, Señor, nuestra relación contigo, Padre. Que no descuidemos todo lo que tú has hecho por nosotros en este día. Te damos gracias, las profecías se han cumplido casi todas, faltan algunas, pero hemos visto cosas tremendas que solamente lo que hemos podido hacer es darte gracias de que hemos alcanzado estos días gloriosos, Señor. Estos días que vio también Daniel y se gozó, pero no lo vivió como lo estamos viviendo nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, que la bendición sea sobre tu casa, que tu bendición sea sobre cada casa que representa tu arca aquí en este lugar, Señor. Allá donde están mis hermanos, donde se encuentren, Señor, que verdaderamente seamos buenos representantes de tu gloria, donde quiera que vayamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mamá.